Segunda parte de este episodio tan especial que para nosotros fue un honor tener a Horacio Martínez. Esperamos que les haya encantado esta primera parte y que por eso están revisitando este canal, porque nada, así como me imagino, les ha encantado a ustedes, para nosotras fue muy especial esta entrevista y todo lo que ha pasado con las personas que acompañaron a Diego Vicentini y que crearon esta película. Así que bueno, los dejamos con esta segunda parte. Bueno, nada, todas estamos muy, muy felices de este proyecto y creo que incluso estas entrevistas son algo muy grande para un proyecto que acaba de comenzar y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Gen Cinema Venezuela, en todas partes, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Realmente eso me da un poco de risa porque creo que desde el momento uno que yo vi la película, de hecho la vimos juntas, creo que, no sé, era como el minuto 3 y ya yo estaba como que, no, yo voy a llorar toda esta película. Victoria Y se privó, porque impresionante. A la primera escena de que cae el que se quedó que sin cae ojos. el chamo del Vi tema de los ojos, yo recuerdo vi que cuando esa estuvo, perdón, foto Vicky, salió en que estuvo Venezuela. así. Vi que estuvo así como 3 minutos y yo le decía, Victoria, ya pasó. Y ella Y estaba yo, era, así. era horrible porque yo creo que yo conecté mucho con eso porque yo recuerdo a mi mamá que sí, que llorando, que desastre esto. Y creo que lograron transmitir mucho las emociones que creo que todos sentimos y pasamos en algún momento y cosas que todos habíamos olvidado que habían pasado, ¿no? Así De es. hecho, si tú no me dices que la grabaron en Miami, probablemente si yo no supiera cómo es Miami, no me hubiese dado cuenta de que el tema de las protestas no fue ahí. Y bueno, justamente por eso te queríamos preguntar como que cómo hiciste para, en términos de fotografía, em, ¿crees que hay alguna escena específica que consideres como súper importante? Em, bueno, yo pienso que la película yo la veo de una manera moral, que es es algo que me pasa muchísimo, ¿no? Cuando voy a los screenings de la película, ¿no? Y a Diego también le pasa muchísimo, lo hemos hablado 500 millones de veces, igual con Cristian. Este, para nosotros los que hicimos la película existen dos maneras de ver la película, ¿no? La manera de como cineasta y la manera como venezolano, ¿no? Evidentemente, cuando yo veo la película, por lo menos cuando hicimos el screening en Miami, que eran 800 personas en una sala, todos, la mayoría, digamos, 90% venezolanos, 98% venezolanos que viven en Miami, desde artistas famosos hasta cualquier venezolano de la ciudad. Este, mm, cuando veía la película, evidentemente la energía, que es quizás lo que ustedes sintieron, y cuando ven la película es como dice Diego, ¿no? Es como una terapia grupal y el ambiente se pone como súper denso, o sea, el aire se siente diferente y uno siente como que puede agarrar esa energía, ¿no? Entonces, habían veces, evidentemente, que obvio, todos lloramos cuando grabamos la película, o sea, yo más de una vez estaba operando la cámara llorando. Diego viendo el monitor llorando, Marcel llorando, todo, o sea, había momentos en el cual 5 o 10 minutos porque la gente estaba, había miembros del equipo que se iban al baño a llorar por experiencias personales o por un amigo, hubo un muchacho que era un extra en el salón de clases que tuvo un amigo que lo torturaron y creo que fue uno de los desaparecidos. Entonces, evidentemente, cuando estamos grabando eso, ese pobre chamo se puso y se murió ahí, era un llanto de dolor y dolor y dolor este, cuando están ahí en el salón, ¿no? Este, bueno, yo como cineasta siento una satisfacción muy bonita y muy increíble, ¿no? Cuando siento que la gente conecta, cuando yo veo a la gente llorar por la película, es algo que a mí como cineasta me llena muchísimo. El mensaje como artista y como técnico de la película junto a Diego, cuando elaboramos y la pensamos plano por plano, el mensaje llegó. Como venezolano, es chimbo y es triste y duele muchísimo cuando la gente llora viendo la película porque es un dolor que está dentro de toda fue de gente que se quedó, de muchachos jóvenes que quizás estaban muy niños cuando pasaron las protestas, pero tuvieron hermanos mayores, primos, etcétera, etcétera.
Y es como una sensación bien agridulce, ¿no? Porque todos estamos tan personalmente conectados con la película, porque todos me han hecho llorar, pues, pero me ha hecho llorar es por la conexión que yo tengo con el actor, no por una experiencia personal, ¿no? Entonces, yo como he llorado, ha sido, es raro explicarlo, ¿no? Porque lloro de la emoción, pero al mismo tiempo lloro de la tristeza, como me dijo Erika, y lo decía Erika la vez cuando ella está muy contenta por la película, pero al mismo tiempo ella odia la película porque es una película que no debería existir, ¿no? Es una película que no debe, nosotros no deberíamos estar hablando de un éxodo de 8 millones de venezolanos y de venezolanos siendo torturados, etcétera, 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 en todo lo que en toda la historia que conocemos, ¿no? Este, entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que todas las escenas, o sea, el intro de esta respuesta es más que todo porque tengo una escena favorita que como venezolano la considero súper importante. O sea, no una escena, sino ciertos momentos de la película que como venezolano la considero importante y otras que son mis favoritas como artista, ¿no? Como cineasta. Evidentemente, una de las escenas que todo el mundo habla es la escena en la que sale Franklin, la que le habla con el coronel, la que sale Franklin Virgüe, sentados en la mesa. Esa escena para mí es una de las escenas más icónicas de toda la aspecto. Yo creo que cuando nosotros estábamos ahí grabando esa escena nos tomó como unas 8 horas. Cómo nosotros funcionamos como equipo o sea, yo creo que todos alcanzamos nuestro máximo nivel de cineasta como de nivel como o sea, de artista en esa escena. O sea, todo el crew, maquillaje, sonido, yo, Diego dirigiendo, Franklin actuando, o sea, el ambiente se sentía tan profesional y se sentía tan elaborado y tan cuidadosamente protegido por todos nosotros y nuestro profesionalismo, que o sea, no parecíamos un crew de ese tamaño ni de ese nivel de dinero, ¿no? Parecíamos de verdad, o sea, yo que estaba en sets mucho más grandes que eso, yo creo que a esa escena nosotros agarramos, Diego se transformó y yo me transformé y todos dejamos de ser nosotros mismos y alcanzamos un nivel de superioridad intangible a la hora de hacer esa escena, porque sabíamos lo que era, ¿no? O sea, es prácticamente el mensaje de la película está prácticamente en esa escena. Em, y, y nada, pues, o sea, bueno, las escenas en las que Simón, yo como venezolano conecto muchísimo son las escenas en las del comienzo, ¿no? Cuando el chamo duerme en el colchón inflable, cuando trabaja en la cocina, cómo empezar de cero, ¿no? Como los que nos fuimos, ¿no? Porque todos empezamos así, o sea, todos nos quedamos en la casa de la sala de un pana, durmiendo en un sofá, todos agarramos autobús, nadie tenía carro, todos pensábamos 2 veces antes de ir a hacer mercado qué comprábamos, qué comíamos, comprábamos en tiendas donde vendían las cosas aquí a $1, comíamos vegetales que se dañaban a los 2 días, o sea, toda esa roncha, yo como venezolano conecto desde el aspecto en el que me fui y conecto muchísimo con las escenas de la universidad, porque yo tuve muchos amigos en la universidad. Mis mejores años como adolescente fueron en la universidad, esos fueron los mejores años posiblemente de mi vida, fueron los de la universidad. Y nada, pues es ese recuerdo, porque como venezolano yo siento que no hay nada más triste que un recuerdo feliz, ¿no? Y todos esos recuerdos felices que yo tenía con mis amigos. Evidentemente, cuando yo me monto en un avión y me voy, o sea, una aspiradora se llevó a todos mis amigos y prácticamente yo caigo aquí en Estados Unidos con mi novia, ahorita mi esposa, o sea, sin amigos, pues lo único que tenía era ella, gran apoyo incondicional. Pero todos, yo soy muy amiguero, pues yo era de los que siempre andaba por ahí durmiendo en casa de un pana o saliendo a tomar por ahí y de repente, eso se fue, se acabó, te apagaron la luz y te dejaron en la oscuridad. Entonces eso es algo que cuando yo veo mucho las escenas de la universidad y como es Simón en la película con sus amigos, yo conecto muchísimo con ellos como venezolano, porque era eso, pues ese era mi día a día que de repente se acabó. Claro. Bueno, hablando un poquito de esta escena que nos dices con Franklin, a nosotras nos pasó algo con esa escena que es como hablando con una compañera que la había visto antes que nosotras, nos dijo algo así como, si van a entrevistar a alguien de la película, como que por favor
pregúntenle sobre esta escena, porque de pana que es como muy choqueante todo. Y nosotros como, bueno, sí, bueno, vamos a verla y a ver qué pasa. Y siento que es algo que todo el mundo que la ve, claramente lo que dice es que fue como la cúspide de toda la película que literalmente te dice, o sea, que todo el mensaje está ahí. Y además, yo, mientras la estaba viendo, estaba en una sala de cine, la estaba viendo, después de esa escena tuve que ir al baño. Y cuando salí del baño me miré al espejo y mi cara como de terror absoluto me dio como miedo a mí también. Fue como, Dios mío, ¿cómo puedo yo estar así en público con esta cara? Pero es que verdaderamente es muy, muy, muy impresionante. Y bueno, nada, te queríamos preguntar también como que cuál es tu escena favorita. A la hora de crearla, que creo que ya nos respondiste que es esta, y después cuando la viste dices así como que, wow, esta escena de repente no le tenía tanta fe, pero Y no, salió muy bien y me gustó mucho. Bueno, hablando del aspecto técnico de la película, una escena que yo no le tenía mucha fe, que siempre nos dio a todos igual como, pero cuando entra en el proceso de edición y se transforma y llega un momento en el cual se convierte en uno de mis momentos favoritos de la película es cuando Melissa está viendo la laptop. Cuando nosotros grabamos, evidentemente Diego, cuando robamos la película, no estaban las fotos, no estaba la música, no estaba nada de eso. Entonces, la manera en la que Diego edita la película y eleva esa escena en el cual nosotros como venezolanos le decimos al mundo qué es lo que está pasando en Venezuela a través de los ojos de una extranjera. Pues ese es el chiste de ese momento, ¿no? Es ella sentada como extranjera que no tiene ni idea de lo que está pasando en Venezuela, viendo lo que está pasando en Venezuela como cualquier extranjero que después ve la película haría, ¿no? Si tú pones crisis en Venezuela en Google, te van a salir fotos horripilantes y te van a salir todas las estadísticas horribles de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Esa es una escena que a mí me dio igual, era alguien sentado en un sofá viendo una computadora, o sea, técnicamente y emocionalmente no había nada. O sea, era como que, sure, vamos a hacerla, pero después Diego la eleva en la edición y en la postproducción y la música del compositor, etcétera, la lleva a un nivel que cada vez que viene, ahí yo he visto gente llorando muchísimo cuando ven ese montaje de fotos, ¿no? Porque ves viendo nuestra realidad en la pantalla grande, ¿no? La escena de Franklin, eh, cuando la vimos editada, o sea, cuando nosotros la estábamos grabando sabíamos que teníamos algo especial por la actuación de Franklin, porque, o sea, Franklin es un maestro que tiene haciendo esto desde muchísimo antes de que todos nosotros cuatro naciéramos. Y él es muy apasionado con su arte y su manera de interpretar a sus personajes. Este personaje fue muy personal para él, pues, o sea, yo solo lo veí, él se iba, me acuerdo que en esa ocasión tenía un piso arriba, él se iba para arriba solo y se quedaba arriba mientras nosotros iluminábamos, hacíamos cualquier otra cosa, digo, yo hablábamos en los shows, cuando había que rodar, el hombre bajaba. Y llegaba y se sentaba en la silla y de verdad que era otra persona, pues, porque Franklin es un amor de persona cuando interactúas con él fuera del set o en el mismo set, pero en ese pequeño personaje él se metió tanto en él que él parecía ese coronel. Él que prepararse mentalmente para odiar a Christian. Y él me decía que un animal que bueno, nos dijo a todos, un animal que él odia es la rata, ¿no? A él no le gustan las ratas. Entonces él dice que cuando él estaba sentado ahí, él prácticamente le veía la cara a Christian como si tuviese la cara llena de ratas. Y él lo veía así como algo que le diera asco, ¿no? Porque el chiste de la escena es que este militar ve a un estudiante como algo que le da asco, algo que le da como que odio, repugnación, ¿no? Tiene que ser algo bien repugnante porque no es un odio, es un odio bien miserable, ¿no? Es un odio bien chimbo lo que ellos nos tienen o nos tenían, ¿no? O bueno, en esa época quizás todavía nos tienen, ¿no? La gente que quiere luchar por la libertad. Este, y cuando la vemos editada, me acuerdo que estábamos en la sala de proyección aquí en Los Ángeles que la vemos con la música, la vemos con el color y todo eso. La primera vez que la vimos, Diego, yo, Marcel, que eran más que todos los que estábamos aquí en Los Ángeles, de verdad que nos vimos cara a cara y dijimos, la gente
se va a morir cuando vea esto, sobre todo por lo que dice Franklin, la manera en la que está grabado, la actuación de Christian, ¿no? Porque todo el mundo habla de la actuación de Franklin, la actuación de Franklin, la actuación de Franklin, pero Christian callado la boca, sin decir ni una sola palabra, las expresiones que dice Christian, como él absorbe todo lo que dice Franklin, es súper importante también, ¿no? Es lo que le da el balance a la, porque no solamente el actor que abre la boca, ¿no? Sino es el actor que también escucha, ¿no? Porque yo pienso que Christian tenía una tarea quizás un poco o igual de laboriosa que la de Franklin, porque Christian no habla. Christian toda la escena está callado, entonces él tiene que hablar con sus ojos, tiene que hablar con su boca, mordiéndose los dientes, moviendo los pómulos, respirando un poco más fuerte, como que quedándose sin aire. Entonces ese expresionismo visual que Christian invisiblemente aporta a la escena, porque lo hace tan bien que la gente no habla mucho de él, porque se siente natural, ¿entiendes? Entonces eso significa que el trabajo de Christian llegó, se logró, ¿entiendes? Porque él lo absorbe como todos lo absorberíamos. Si yo te siento a ti en esa silla con un Franklin, con ese coronel, y te dice todo eso, tú quizás no vas a decir ni una sola palabra. Te quedas así como él, ¿no? Entonces, de verdad que sí, esa escena es muy mágica, es muy poderosa. Y yo me inspiré muchísimo en villanos de James Bond, porque mi mayor inspiración fue, hay la película Spectre, hay un personaje que se llama Blofeld, hay un shot muy legendario de él que le está sentado y no se le ve la cara y está iluminado por detrás. Esa fue una referencia visual que yo tuve, referencias visuales de películas de Quentin Tarantino como Bastardos sin Gloria. Eso fue una referencia visual que tuve también. Cuando ellos dos están sentados tomándose el vaso de leche al comienzo de la película, hay una luz que les pega debajo de la mesa y los ilumina como de abajo, que evidentemente en esa película es la luz del sol, aquí no, aquí es como una lámpara. Y también una referencia visual que yo le dije a mi equipo cuando estábamos iluminando a Franklin era que yo lo quería hacer ver como un diablo del Yare. Yo le dije, vamos a tratar de que él se sienta como un diablo, pero no creo que se sienta satánicamente como un malévolo poseído por el demonio, sino quería prácticamente a parte de mi equipo de iluminación, que no eran, muchos de ellos no eran venezolanos, les mostré una foto de las máscaras del Diablo del Yar. Le dije, vamos a iluminarlo desde abajo, sin iluminarlo desde abajo, sino con una calidad luminística bien suave, que le rebote y que se le prendan los ojos, y como Franklin es como muy piel roja, eso ayudó muchísimo a que él verdaderamente pareciera un demonio, pues. Y los ojos, ¿no? Como se le reflejan los ojos, porque él empieza atrás, ¿no? Él empieza así hablando como que en la oscuridad, en la penumbra, y después se echa para adelante cuando él revela verdaderamente que todo es un negocio, ¿no? Entonces todo eso fue planeado para que en esa línea, cuando verdaderamente él revela qué es lo que está pasando en Venezuela, de que no es una crisis de poder, no es nada con respecto a cualquier movimiento político, sino todo es un negocio de ambos lados. Entonces, revelar verdaderamente los colores de lo que está pasando en nuestro país era el momento en el que él se echa hacia adelante. Todo eso fue planeado, o sea, línea por línea entre Diego y yo, qué lente usar, con dónde poner la cámara. Y después Diego armó todo ese rompecabezas cuando lo estaba editando y cuando cortaba a Christian, cuando se quedaba con Franklin, etcétera, etcétera. Porque tú robas toda la escena, todo el diálogo, pues. Nosotros le pusimos la cámara a Christian y Franklin le hablaba, bla, 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 bla. Y Diego le pulía las reacciones, ¿no? Y, oye, no arrugues tanto la cara, o tal, o abre un poco más los ojos, respira un poco más lento. Cuando él dice esto, coño, como que échate un poco para atrás, como que asústate, bla, 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 etcétera. Y después la cámara eh, con Franklin diciendo todas las líneas mientras él veía a Christian, pues. Entonces, sí, todo eso fue planeado, por eso te digo, fue la cúspide cinematográfica de todo el equipo, pues ahí todos llegamos a un nivel muy alto de creación de cine. Lo felicito porque en verdad se notó, o sea, yo estaba viendo la película que la volví a ver ayer, o sea, y era como que yo tenía un amigo al lado y era como, qué miedo, me está dando demasiado miedo porque obviamente, no voy a mencionar, pero obviamente tú recuerdas, yo veía ese militar y yo pensaba en uno fijo que decía, total, representa a ese mismo militar que da demasiado miedo y que aterrorizó que sí a toda Venezuela y especialmente a los estudiantes, claro. Así es, así es. Y no hay nada que me dio más satisfacción también en la parte que es firma y al final se ve que no, que sí. Ajá. Así que fue como que sí, pero y como que no traicionó sus principios, que eso literalmente es el mensaje de la película, porque obviamente es una duda bastante moral, que todo es un cuestionamiento, que todo el mundo dice, tú hubieras firmado,
yo no hubiera firmado. Yo estaba en debate con mi amigo, estaba al lado y me dijo, yo, o sea, en ese momento yo creo que sí yo hubiera firmado, porque yo no hubiera aguantado más días ahí, pero yo digo, hay que ser coherente. O sea, hay que Ujú. ser coherente realmente con lo que crees y con lo que piensas y como que poco a poco la película te va reflejando que, aunque sea el camino más difícil, es un buen camino. Y también quisiera hablar un poco del final, porque cuando yo la vi que sí con mi mamá, ella me dijo que era un final como súper normal, como que no da esperanza, y es como que es un final realista, y es algo que pasa en Venezuela. O sea, tú no puedes mostrar un final con esperanza porque en verdad ahorita actualmente no hay mucha, puedo decirlo así. No sé, queremos ver un poquito tu opinión sobre este tema. Yo más bien siento que al principio me intrigaba mucho por qué dejaron ese final específicamente y decía, bueno, pero, sabes, como que no entendía mucho y ahorita ya con los días pensándolo digo, claramente a mí me encanta que hayan dejado ese final, que se haya dejado como un poquito medio inconcluso, porque siento que al final esa es la vida. La historia era Simón, la historia era esas protestas, la historia era todo lo que vivieron. La historia no es lo que va a pasar después. O sea, y capaz si hay una segunda parte, soy la primera que compra el ticket y la va a ver, y me encanta, pero la historia de la película es la lucha, no tanto Simón si le dan el asilo o no, porque al final lo dice la última línea, ellos tuvieron lo que quisieron. Así es. Es que también para mí tiene que ver con lo que él dice al final, porque a ellos no, en la película no importa si él se queda, si se va, si vuelve, al final es lo que él dice que lo que interesa es que él ya no está ahí y ya eso que él pasó no está pasando y a ellos no les interesa si él se va. Y yo creo que eso fue algo que a mí me impactó muchísimo. De hecho, yo llegué a la casa, recuerdo, hablando solo a mi papá, porque bueno, mi papá sí vivió esas protestas. Ujú. Y mi papá me decía como que, bueno, es que eso es total, o sea, todos los estudiantes que se fueron, a ellos no les interesa. Y yo creo que esas dos escenas, la escena del militar y la última, creo que para mí fueron como las más fuertes, porque la escena del militar a mí me dio miedo desde que se escuchan los pasos y el guardia que a ellos los tenía todo el tiempo Ujú. em, a raya estaba pegado a la pared con una cara de miedo y ahí tú decías como que, ok, llegó el jefe. Ujú. Y luego al final creo que es un sentimiento que todo el que ha tenido un familiar que se ha ido o incluso personas que han emigrado lo han de alguna forma sentido o lo saben. Yo creo que logró reflejar muy bien eso. Sí, te entiendo perfectamente. Ese no iba a ser el final de la película ¿En cuando lo serio? grabamos. Sí, ese no era el final. ¿Cuál iba Esa a ser? escena la, esa escena la rodamos un año después, aquí en Los Ángeles, después de que habíamos terminado la película. Sí. ¿Y cuál era el Eh, final? Sí. eh, bueno, no, o sea, no te voy a contar el final, cuál era el final, pero el final era como más, ¿cómo decirlo? Era mucho más esperanzador. Era un final muy, o sea, Simón terminaba como Capitán América. O sea, era una Ah, vaina que nosotros nos quedamos así como que, uy, esto se puede interpretar como un llamado de acción a la calle y no queremos eso, sobre todo que todos estamos afuera y no queríamos como que, era muy, era muy activo ese final, era muy peleón, por decirlo de alguna manera, ese final. Era muy esperanzador. Entonces, ¿qué es lo que todos queremos? No, no queremos perder la esperanza. sí. Pero nosotros decidimos optar, o bueno, Diego tomó la decisión de optar por un final mucho más realista, ¿no? Un final de que hablara más de cuál es la situación en la que estamos nosotros. Y yo me acuerdo cuando porque esa escena nosotros la grabamos en Miami y era como esa escena. Simón iba para la entrevista del asilo, le daban el asilo y él se encontraba con Melissa y todo eso, y después hablaban y él le contaba todo eso. Esa escena no está en la película, y ellos como que hablaban después de que le dieron el asilo, y Simón estaba tranquilo, y después Simón tenía como una epifanía y otras cosas pasaban, ¿no? Pero nada de eso está en la película. Y ¿cómo se llama? Ajá, bueno, cuando nosotros rodamos esa, que digo, me muestra esa escena con la escena vieja,
un poco más informal, porque no le habíamos dedicado. A mí me pegó muchísimo y le dije, marico, este es el mejor final. Así como que el cumpleaños tampoco era el comienzo de la película. El cumpleaños estaba como en el minuto 15. La película nunca iba a comenzar con el cumpleaños. La película iba a comenzar con las protestas. Iban a robar los créditos y iba a ser toda la secuencia de las protestas en un solo bloque. No iba a estar regada por toda la película cuando Simón recordaba. Eso fue una sugerencia que tuvimos en uno de los screenings que hicimos aquí en Los Ángeles. Gente que nosotros invitábamos. De hecho, una de esas, creo que esa sugerencia vino de Edgar Ramírez. Y cuando vio la película, entonces sí, tuvimos la oportunidad de que él la vio 2 veces y él tuvo una participación muy activa en el proceso de la edición, ¿no? Aconsejando a Diego de, oye, prueba esto, o trata de, quita esto aquí, prueba para ver qué tal, qué se siente, etcétera, etcétera. Un tipazo él, de verdad, una persona muy humilde y para el nivel de estatus que él tiene, de verdad que es un pana más, pues, por decirlo de alguna manera. Qué Eh, privilegio. Sí, ¿y cómo se llama? Entonces, ese final, cuando digo me lo muestra, a mí me pegó muchísimo, me pegó mucho y todavía me pega. Esa frase que él dice al final, ellos tuvieron lo que quisieron, es eso, ¿no? Yo le decía a Diego, coño, yo siento un Simón derrotado, ¿no? Un Simón resignado, un Simón que de verdad lo apagaron, ¿no? Lo extinguieron, ¿no? Entonces, Diego y yo somos altos fanáticos de los finales ambiguos y de los finales abiertos, como grandes fanáticos, por ejemplo, de Chris Nolan. Entonces, por eso es que él lanza esa mirada hacia la ventana, ¿no? Esa mirada cuando él mira hacia esa ventana que lo está iluminando en la sala de la entrevista, en el cuarto de la entrevista, es un final abierto, ¿no? Mucha gente dirá, sí, se paró y se fue para el coño y se montó en un avión al día siguiente. Mucha gente dirá de que no tomó la decisión de quedarse. O sea, es como que, es como eso, ¿no? La pregunta se debate entre si se volvió a Venezuela Simón o se quedó en Estados Unidos, ¿no? Todo se resume a eso, pero al mismo tiempo. em, es importante la sensación, porque yo personalmente, yo lo veo como no un final desesperanzador, sino como dijeron ustedes, lo pusieron muy bien, un final realista, ¿no? Te queríamos hacer justamente la pregunta que mandó especialmente Carlos para ti. Ok. Ok, él dijo que te preguntáramos cuál es tu rutina musical antes de cada proyecto. Ok. Sí, bueno, como él las ha vivido, claro. Él sabe cuando yo me aproximo a un proyecto y se monta en mi carro aquí en Los Ángeles, yo estoy escuchando música del género del proyecto. Me pasó ahorita con Alejandro. Alejandro me dice, vamos a hacer una película de horror donde hay apariciones, fantasmas, demonios, vainas y posesiones. Evidentemente yo no iba a estar escuchando, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Forrest Gump, ¿entiendes? O John Williams. Entonces me hice un playlist y yo cada vez que embarco un proyecto escucho música del género que voy a hacer y me trato como un actor, como un boxeador, como un futbolista. No sé si ustedes han visto a los deportistas que llegan a los estadios con audífonos, ¿no? Llegan como que enfocados, metidos. Yo me considero, cada vez que yo me embarco en un proyecto, me pongo como un boxeador, o sea, me meto en el papel como si fuese el actor de la película y hago que la realidad que me rodea en ese momento en mi vida sea en base a ese género que voy a hacer. Con Simón, yo escuchaba música muy depresiva, o sea, escuché un compositor muy famoso que a mí me encanta, se llama Max Richter, lo adoro con locura y es música muy triste, muy melancólica. Eh, yo no soy una persona depresiva para nada, para nada. En mi día a día yo no me considero depresivo, pero artísticamente sí soy una persona como muy depresiva. O sea, mi alter ego es muy oscuro y muy depresivo y triste, por eso es que Simón fluyó como fluyó en mí, ¿no? Porque yo estaba literalmente en mi playground, estaba en mi parque, estaba como pajarito en grama, como diríamos pues, una película triste, pues igualito esta película de terror. O sea, es eso, pues, escuchar soundtracks de que sí, de It, de Hereditary, de Witch. Entonces, esa rutina que Carlos llama, que él ha vivido conmigo, es eso, pues. Tengo una película
¿cómo se llama? De un drama familiar, una vaina así. Entonces estoy todo el tiempo escuchando soundtracks, son 2, 3 semanas, un mes antes. Voy para el set, voy con audífonos. Bueno, en Uruguay me pasó, pues. Está Bueno, no me lo imaginé. yo Sí. tampoco. Yo me imaginé Hay actores que musical hacen que eso. cantabas, no sé por qué me imaginé como que cantabas una canción, no sé. No, 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 para nada. No, hay actores que hacen eso. Y muchísimos actores se meten en un papel musical y escuchan música para inspirarse e irse, ¿no? Porque al final del día estás creando un mundo que tú quieres hacer que la audiencia caiga de manera inmersiva en ese mundo y crean que en esa pantalla gigante que lo están viendo ese mundo es de verdad pues durante hora y media. Entonces, para hacer eso tienes que vivirlo, tengo que sentirlo en mi piel para yo poderla transmitir en la cámara. Claro. Bueno, qué increíble eso. Y ya como para cerrar un poco, queríamos Ujú. preguntarte si tú consideras que este proyecto ha cambiado tu carrera de alguna Eh, forma. Simón. Sí, Sí, claro. Simón es, yo siempre lo digo, Simón es un antes y un después en mi carrera totalmente. Y no solamente como artista, sino personalmente. O sea, porque yo cuando me fui de Venezuela, yo dejé de como que seguir lo que pasaba en Venezuela, o sea, como que me aislé un poco moralmente y lo que me enfoqué fue en mi norte, ¿no? En tratar de sobrevivir en un país, sobre todo Los Ángeles, que es una ciudad tan salvaje, que si te duermes te pasa por encima, pues. Entonces, como dice Simón en la película, dice, o sea, yo he venido para acá y no tengo tiempo para pensar en lo que está pasando en Venezuela, porque tiene que tratar de pensar en cómo va a sobrevivir, cómo va a comer, cómo va a pagar la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Simón a mí me conectó muchísimo emocionalmente con lo que era Venezuela y cambió mi perspectiva totalmente de lo que es mi día a día como artista también, ¿no? O sea, cómo me ha ayudado a crecer y a sentir los proyectos. Simón fue mi segunda película. Yo había hecho una y Simón fue la segunda película que yo rodé. Sí, o sea, estaba pichón, estaba chamo, pues, o sea, profesionalmente, ¿no? Y fue la primera película de Diego. O sea, la primera película de Diego, y o sea, éramos como que dos novatos con todos esos productores experimentados como Marcel, Jorge, que tienen años, décadas haciendo esta vaina. Y él y yo éramos ¿cómo se llama? La semilla fresca, ¿no? De la nueva generación que viene, ¿no? Que está ahorita ahí en el cine venezolano. Entonces, sí, totalmente, cambió mi vida, me ha abierto muchas puertas, sobre todo con el premio de que ganamos en el Festival de Mérida, de mejor película, cuando ganamos mejor fotografía. Sí, sin duda es un antes y un después en mi carrera, del cual yo me siento súper orgulloso de formar parte. Nos encanta de verdad. Qué orgullo. Gracias. Bueno, nada, con esta pregunta ya cerramos este episodio y te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo, por tu disposición, por todo lo que entregaste en este episodio. De verdad, es un honor para nosotros tenerte aquí como invitado. Entonces, nada, te queremos agradecer. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Mucho éxito con el podcast.